A continuación, tenemos la exposición del doctor Mario Moretti Pachas sobre el delito de sicariato. El doctor Mario Moretti Pachas es abogado penalista, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor y magíster con mención en Derecho Penal, profesor principal y procesal penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor de 4 libros de su especialidad. Asimismo es actual decano de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima. Damos entonces un voto fuerte de aplauso. Muchas gracias. Buenas noches. Profesor José Luis Medina, señoras y señores, para mí es un gran honor y un agradecimiento por brindarme esta oportunidad de los organizadores de estar presente esta noche con ustedes. Un tema, pues la verdad, bastante importante, sobre todo por lo novedoso a raíz de las facultades que se le concedieron al Poder Ejecutivo para que legislara sobre seguridad ciudadana, y qué mejor, según los que han elaborado esta ley, este decreto legislativo, perdón, y sobre todo los que han participado dando a conocer y pretendiendo fundamentar las razones por las cuales se ha creado una figura, según ellos, autónoma en el Código Penal de sicariato. Quizás la intención ha sido más que nada tratar de hacer ver que ante el incremento de la utilización de un sicario, sobre todo adolescentes, para dar muerte a determinadas personas, que se ha incrementado, vuelvo a repetir, en estos últimos años. Pero lo que siempre he manifestado fue lo siguiente: ¿qué hacemos nosotros con tratar de penalizar, incrementar penas, crear figuras autónomas, como se viene originando en estos últimos decretos legislativos, si no tenemos una policía especializada? Tenemos nosotros detenidos de los llamados mandantes o los que le pagan a un sicario. No. Y son contados los casos de sicarios que realmente han sido detenidos, adolescentes en algunos casos. Pero en realidad lo que necesitamos nosotros para combatir la inseguridad ciudadana no es leyes, porque las leyes es lo que sobra aquí en el país. El Código Penal tiene más o menos unas 650 modificaciones del año 1991 a la fecha. Tenemos un proyecto del Código Penal con 647 modificaciones. Y una de las críticas que estamos haciendo nosotros es que, como colegio de abogados, nuestra entidad y ningún colegio de abogados de la República, ningún ente relacionado con la administración de justicia, entiéndase el Ministerio Público, Poder Judicial, universidades, no han sido convocados para integrar una comisión a fin de que se elabore este anteproyecto, ya convertido en proyecto por la Comisión de Justicia. En las críticas que hemos hecho, pues el presidente de la Comisión de Justicia nos envía una carta, manifiesta que si han invitado a representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, y no dan nombres, pero lo que siempre ha existido, y yo he integrado más de una comisión para elaborar un proyecto del Código Penal, ha sido a instituciones, son las instituciones quienes designan a las personas. Es por eso que hemos nombrado nosotros, a nivel del Colegio de Abogados, una comisión revisora, integrada por penalistas y personas vinculadas también a las ciencias auxiliares, como criminólogos, psicólogos, médicos legistas, etc. Y lo que hemos manifestado es que vamos a elaborar un proyecto de Código Penal alternativo, elaborado por los técnicos, frente a un proyecto del Código Penal elaborado por los políticos. Hecha esta precisión, podríamos
nosotros considerar era necesario que se legislara de manera autónoma y se le diera el nombre de sicariato conforme lo ha establecido el decreto legislativo 1181. Indudablemente ciertos puntos que enfoca este decreto legislativo. Pero tenemos nosotros del año 1863, en el Código Penal de esa fecha, que ya estaba previsto el código, la figura del sicario, el homicidio por lucro. Y aquel entonces, en el año 1863, hacía mención al que por precio o promesa económica, que es una figura delictiva que la tiene el Código Penal italiano, la tiene el Código Penal español, la tiene el Código Penal alemán con esta misma redacción. Posteriormente, con el Código Penal del año 24, en el artículo 152, el homicidio calificado por lucro, ferocidad, placer, etc. Igualmente la misma redacción la tuvo el Código Penal de 1991. El homicidio por lucro, un homicidio calificado o asesinato, prevé una pena de 15 a 35 años. El homicidio, y tal como lo han establecido diversas ejecutorias de la Corte Suprema, porque existía, hay un grupo de doctrinarios en la que solamente hacía una apreciación o una opinión restrictiva respecto al homicidio por lucro, solamente por precio. Otros opinaban de que también debería comprenderse a la recompensa o a la promesa. La Corte Suprema acogió los dos criterios y existen diversas sentencias desde el año 1993, 1994, 2004, 2009, en la que justamente hace mención y precisa estas dos situaciones para los efectos de considerar un homicidio por lucro. Vemos nosotros que en el año 2013 se modifica el artículo 108 del Código Penal y en el primer inciso se agrega como un homicidio calificado o un asesinato el que por codicia, o sea que además de lucro, el codicia. ¿Y qué entiende? Y es allí que encontramos nosotros una diferencia entre el lucro y la codicia. La codicia es el que requiere o necesita la obtención de una riqueza más allá de lo que debe ser. Vemos nosotros como en algunos casos, en delitos de parricidio muy conocidos, en la que se sancionó y se dio la figura de en gran parte a una hija que mató a la madre o intervino en la comisión del hecho del parricidio. En esa época no existía la figura del feminicidio, con la finalidad de poder heredar. Vemos nosotros cómo en aquel entonces ya la Corte Suprema hacía esta mención para no dejar de lado una sanción al hijo o a la hija, que también lamentablemente hemos visto en los últimos años por lo menos 4 o 5 casos de hijos que dieron muerte a los padres con la finalidad de obtener una mayor herencia o obtener una herencia con la mayor rapidez, sin pensar de que el Código Civil señala de que el hijo que mata a su padre o a su madre o a su descendiente es desheredado, no tiene derecho a una herencia. Vemos que muchas veces se llevan adelante estas muertes, pero tenemos nosotros la barrera del Código Civil y a las finales no van a heredar suma alguna respecto a este patrimonio. Vemos nosotros cómo en cuanto al incremento de pena, el homicidio calificado en el año 1949, mediante el decreto ley 10976, que modificó el artículo 152, sancionó con pena de muerte al que cometiera un homicidio calificado por ferocidad, placer o lucro.
Este decreto ley fue derogado. Ya con posterioridad, con el decreto ley 19.910, en la época de la dictadura de Velasco, se resistía la pena de muerte, también para los asesinatos. Pocos años después, ante el incremento, hubieron 4 aplicaciones de pena de muerte. Ante la presión de la opinión pública, la pena de muerte fue derogada. Es decir que llegamos a lo siguiente: el incremento de pena, tal como lo manifestaba el día de ayer en una entrevista un diario local al fiscal de la Nación, no soluciona nada. Nuestra realidad nos demuestra que lo que falta aquí en el país es decisión política para prevenir, porque en este país no se previene absolutamente nada. Salud, educación, delincuencia, se han creado consejos nacional de seguridad, se reunió una vez presidida por el presidente de la República para la foto y nunca más. Se ha creado un consejo de seguridad a nivel de municipalidades, nunca se ha reunido, al menos acá en Lima. Sabemos dónde, casi todos los medios de comunicación nos informan diariamente dónde están concentrados los delincuentes. ¿Pero qué se hace? De las 8 de la mañana el ministro del Interior acuerda hacer un operativo en San Juan del Lurigancho, pero en realidad no es operativo lo que necesitamos. Lo que necesitamos es, como le decía anteriormente, policía de investigaciones, que investigue. Yo ejerzo la profesión de manera activa y lamentablemente, lo digo con mucho pesar, de que en algunas oportunidades, muy pocas veces voy a la policía, pero en algunas oportunidades que he tenido que asistir a algún cliente, ¿quiénes se interrogan? Interrogan republicanos. No quiero desmerecer, ni descalificar, ni discriminar, como decía el doctor anteriormente, sino hacer la precisión. Cada uno tiene que estar en su especialidad. Antes teníamos una policía de investigaciones que sabía interrogar, que previamente ya había tomado conocimiento de una u otra forma cómo podría estar involucrado la persona a quien se le imputaba la comisión de un juicio delictivo. Y siempre le dicen, ahora ponen a disposición del Ministerio Público, del Poder Judicial, en virtud de un operativo que hizo la policía. Hemos detenido. Y hace poco, hace meses, vino el ministro del Interior con 20 generales aquí al frente del Poder Judicial, para una reunión con el fiscal de la Nación y el presidente de la Corte Suprema. Nosotros ponemos el pecho y ustedes ponen en libertad. Y insinuan actos de corrupción. Pero ¿cómo se pueden resolver los jueces una detención, una privación de libertad o una prisión preventiva si no hay pruebas? Si viene un atestado policial donde las fuentes de prueba en modo alguno han sido obtenidas y no hay los méritos suficientes como para fundamentar una privación de libertad. Y esto es justamente por lo que falta personal capacitado para investigar. ¿Cuál es el móvil en un homicidio por lucro? Es una retribución económica al matar a la víctima. No interesa el precio que le ponga el mandatario, ni que la cantidad de dinero que le pague el mandante, puede ser grande o pequeño. Lo importante es que en este tipo de homicidios hay de por medio el pago de una determinada suma de dinero o el ofrecimiento de una cosa o de un bien, o la retribución de aumentarle ascenderlo en el cargo, va a obtener mayor beneficio económico. Sin embargo, vemos nosotros que en esta modificación que se ha llevado a cabo y se ha creado la figura del sicariato en el artículo 108C, dice lo siguiente: el que mata a otro por orden, encargo o acuerdo
con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier índole. Y si bien es cierto que la Constitución tenemos, como ha hecho referencia el doctor Medina, la utilización de cualquier índole, pero en materia penal tenemos nosotros un artículo de la Constitución que en materia penal la norma penal debe ser expresa e inequívoca. Yo no puedo legislar así de cualquier índole cuando tengo yo un homicidio por precio, por recompensa o por promesa económica. Y de cualquier índole abarca de cualquier naturaleza. Porque la ruego cualquier, vamos, entre todos. Podemos nosotros admitir de que yo convenza a una persona que mate a fulano de tal, o que una mujer me convenza a mí para que mate a su marido bajo la promesa de tener una relación sexual o ya de manera temporal o permanente. Aquí indudablemente estaríamos nosotros frente a la figura del sicariato, porque dice de cualquier índole. Porque tenemos nosotros la conjunción o, que es disyuntiva. No es la utilización de la conjunción y, que es acumulativa. Económica o de cualquier índole. En esta de cualquier índole ingresa cualquier situación, como la que le estoy describiendo. De tal manera de que podemos nosotros considerar de que estamos nosotros frente a esta figura del sicariato, si es que yo mato al marido de una fulana porque ella me está ofreciendo tener una relación sexual conmigo, como le decía anteriormente, temporal o permanente. Y lo más grave es que el homicidio por lucro continúa vigente. Y aplicamos aquí frente a un concurso aparente de leyes el principio de la especialidad. ¿Qué diría yo? Aplique después el 108. Porque pueden aplicar esta figura del 108C por una razón muy sencilla, porque allí no se habla de lo económico. Y en la figura del sicariato, que si bien es cierto, vamos nosotros a tomar en consideración, de acuerdo a los verbos que tenemos allí, orden o encargo, estaríamos nosotros frente a la figura de la autoridad inmediata. Mientras que tenemos nosotros que en el homicidio por lucro y parte también del sicariato, tenemos a la instigación. Se dice en este artículo en el artículo 108C, las mismas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario. ¿Acaso no sabemos nosotros que, de acuerdo al artículo 23 y 24, el autor inmediato y el instigador le corresponde la misma pena? Yo soy un intermediario. Tendría la condición en todo caso de coautor. También correspondería la misma pena. ¿Para qué justamente hacer esta precisión en esta segunda parte del artículo 108C, cuando se dice las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga o acuerda el sicariato o actúa como intermediario? Es allí que nos encontramos nosotros frente a estas modificaciones o a esta adición, del Código Penal con la figura del sicariato con el artículo 108C, que pretende hacer la diferencia. Esta es una figura autónoma, el lucro era el homicidio por precio o por un beneficio económico, pero acá está por cualquier circunstancia, cualquier índole. Ya nos olvidamos nosotros, indudablemente, que se presenta figura en cuanto, y lo conocemos nosotros, el sicariato en estos últimos tiempos es utilizado para matar
al rival político. Es utilizado para matar al alcalde. ¿Quién están detrás de la muerte del alcalde? Muchas veces el teniente alcalde. Al presidente de una región, al gobernador ahora. ¿Quién está detrás? El que lo precede. Pero el sicario, el utilizado, el ejecutor de esta muerte intervino justamente mediante un pago o por una orden. Y es allí donde tenemos que tomar en consideración la teoría del dominio del hecho. ¿Quién tiene el dominio del hecho? El ejecutor. Porque si a mí me están pagando, o yo prometo realizar un homicidio, imaginemos el caso que le decía anteriormente. La mujer me está ofreciendo tener relaciones conmigo si mato a su marido. Pero al momento que voy a ejecutar la muerte, pienso yo, si me descubre, me voy a la cárcel y a las finales no tengo ni siquiera una relación con ella. Y desisto de matar a la persona. Y allí viene otra situación que encontramos nosotros también en este decreto legislativo. Lo siguiente, el artículo 108D, la conspiración y el ofrecimiento para el delito sicariato, es decir, el simple acuerdo, lo que podríamos llamar actos preparatorios. Queda ese acuerdo, ese ofrecimiento queda entre el mandante y el mandatario. ¿Cómo probar? ¿Cómo acreditar justamente esta situación? Imaginémonos de que se llega a un acuerdo para dar muerte mediante un pago o mediante una promesa. ¿Y si hay desistimiento? Ah, no, hubo el acuerdo. ¿Y cuál es la pena por ese acuerdo? Es no menor de 5 ni mayor de 8 años. Yo solamente he participado en este ofrecimiento. Participé en esta situación del acuerdo. Ofrecí yo poner a disposición del mandante un sicario. Soy objeto, pues. Pero vayamos nosotros a los actos preparatorios, que es muy distinto los actos preparatorios de tráfico ilícito de drogas o terrorismo, que me encuentra con insumos, me encuentra con elementos para llevar adelante un acto de terrorismo. Allí hay algo objetivo, porque me encontraron con insumos para la elaboración de la cocaína, y eso sí es delito, porque está tipificado conforme a la ley. Pero aquí se quiere tipificar, y se ha tipificado, perdón, y considerado como delito el simple acuerdo o el favorecimiento. Y si, vuelvo a repetir, hubo este acuerdo, este ofrecimiento o esta conspiración y hubo un desistimiento, ¿cómo quedamos? De acuerdo a este dispositivo, soy objeto de una sanción. Estamos en un acto preparatorio porque ni siquiera hubo la tentativa. Porque en la tentativa está el inicio de la acción homicida. Se lleva adelante todo y se hace todo lo necesario para matar a la persona por mala puntería o por lo que fuera, no se ejecutó la muerte. Es cosa muy distinta a en la que el ejecutor, que tiene el dominio de la acción, que tiene el dominio del hecho, el que va a decidir, es el que tiene la capacidad de decidir si mata o no mata, se desiste. Voy a ser objeto de una sanción. ¿Cómo me prueban que justamente yo di esa orden? O que me puse de acuerdo, o que ofrecí. Hay allí que como legislar, como decía el doctor anteriormente, simbólicamente, es algo simbólico. Porque en nuestra realidad, ¿cómo se va a probar
Ya lo digo. Está bien, actos preparatorios lo encontramos y está tipificado como tal y como delito y se sanciona drásticamente al que se le encuentre posesión de insumos, al que se le encuentre posesión de una granada o de algún medio catastrófico. Oye, pero yo no practiqué ningún acto de terrorismo, sí, pero está usted en posesión. Estamos frente a un delito de peligro, como el caso de la tenencia ilegal de armas. No lo utilicé, no causé ningún daño. Estamos frente a un delito de peligro y por lo tanto allí, en este caso, sí procede considerarlo como acto preparatorio y como una pena. Quien solicita u ofrece a otros cometer el delito de sicariato o actúa como intermediario. Esta figura que en la práctica es una realidad. Cogemos nosotros uno como internet y encontramos personas que ofrecen su servicio para matar a una persona. Y contaba como anécdota, es algo real. Callao, fui hace muchos años para ejercitar una defensa y salgo y se me acerca una persona corpulenta, no con ánimo de discriminar, pero sí explicar, porque me puse nervioso. Un moreno puede 1,80 m. El doctor me dice, tiene mi tarjeta. 500 soles si usted quiere que le dé un susto a un fulano. 1000 soles si quiere que le dé una chiquita, lo dejo al coleccionar. Y 2000 soles si lo mato. Así que tiene mi celular. Entonces, hay este tipo de procedimiento. Es allí donde debe intervenir la policía. Para los efectos de dar con... Hay una organización o alguien que verdaderamente está ofreciendo este tipo de trabajos, entre comillas. Yo recuerdo hace también una oportunidad, fuimos a un canal de televisión, uno que tenía la condición de sicario, se presentó en un canal, el primer programa que organizaba una periodista, y él dijo, cansado de matar gente, habré matado, pues, ya perdió el número de la gente que mataba en la selva. Por $1000, $2000, de acuerdo al tipo a quien debía dar muerte y al tipo que me pagaba. Llama un general de la policía, de investigaciones de aquel entonces, por favor, detengan a esa persona, porque si está declarando que han matado personas, deténgalo. Y fue algo no risible, pero ver la desesperación de la periodista y de los demás conductores del canal, de ver cómo lo sacaban, porque le habían ofrecido a él seguridad que no le iba a pasar absolutamente nada. Lo sacaron en la maletera de un carro para evitar que fuera detenido y sometido lógicamente a investigaciones, de acuerdo a lo que él manifestaba, de tal manera de que nos encontramos nosotros con hechos reales. Y aquí esta figura de quien solicite u ofrece a otros cometer el delito de sicariato o actúa como intermediario, la pena es no menor de 5 ni mayor de 8 años. Y la pena será no menor de 6 ni mayor de 10 con la intervención de un menor de edad u otro inimputable. Esta figura que le han adicionado en este artículo 108D de la utilización de un menor de edad, pues lo vemos nosotros como agravante también en la primera artículo 108C, el que valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta. Esto, indudablemente que se sanciona con cadena perpetua. ¿Cuántos delitos tenemos nosotros con cadena perpetua? Cerca de 8. Secuestro, extorsión, un robo agravado, en fin, violación sexual, menores de 10 años, que se sanciona con cadena perpetua. Y miremos la realidad. Esto intimida. La pena de muerte que se viene preconizando por algunos políticos
en su momento intimidado, y ya le digo, en el año 74 más o menos con Velasco Alvarado, la opinión pública, así como al comienzo se pronunciaban a favor de la pena de muerte, se pronunciaron en contra de la pena de muerte. Y el último de los sancionado con pena de muerte fue un cajamarquino considerado ahora como un santo, porque le rinde devoción en su lugar de origen, porque al parecer fue inocente, al parecer, ¿no? Igual como en el caso de Pichus y en otros Armendáriz. Y una de las razones por las cuales nos oponemos a la pena de muerte es justamente el error judicial. Producida la pena de muerte, ya no hay nada que hacer con la persona que se le dio muerte. Para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal, aquí tendríamos que aplicar la autoría mediata. ¿Por qué? Ya no hay un pago de promedio. Y es justamente en una sentencia dictada por la Corte Suprema en el caso de Avencia Mesa, allí se establecieron las condiciones o los presupuestos o los requisitos para considerar cuándo estamos frente a una autoría inmediata y cuándo estamos frente a una instigación. Y el expediente, el número que le voy a dejar yo, todo lo que había elaborado para los efectos de ponencia, en un USB, a fin de que se lo tramitan ustedes. Es el expediente 1192 del año 2012, recurso de nulidad del 19 de diciembre del año 2012. Y allí se considera que la autoría inmediata puede presentar por dominio de la voluntad en virtud de la coacción. El hombre de atrás dirige la voluntad del ejecutor empleando la amenaza o intimidación de un mal inminente y grave que estaba en sus facultades de realizar. 2. En virtud del error, el autor inmediato dominaba la voluntad del ejecutor a través del engaño sobre las circunstancias reales del hecho que éste realizaba, o al darle al suceso donde aquel intervenía un sentido o significado distinto al que realmente correspondía. 3. Vía la utilización de inimputables. 4. En virtud de estructuras del poder organizado que surge en el debate sobre la vinculación y el estatus penal que debía imputarse a los órganos centrales o entes estratégicos. Esta misma línea lo dice esta sentencia, se hizo, que manda como referencia en la sentencia dictada por la Corte Suprema en el caso de Alberto Fujimori el 30 de diciembre del año 2009. En cuanto a la instigación, allí también señala presupuestos, que debe existir un vínculo entre el hecho principal y la acción del inductor. La conducta típica y antijurídica realizada por el autor debe ser producto de la actividad desplegada por el inductor valiéndose de cualquiera de los medios antes mencionados. 2. La actuación del inductor debe ser determinante. La acción desplegada por el inductor debe ocasionar la resolución en el autor de la conducta típica y antijurídica de cometer el hecho. 3. Y el hecho realizado debe, por lo menos, implicar el comienzo de la ejecución, el actuar al que se induce para consumarse o realcanzar siquiera el grado de tentativa punible. 4. El inductor debe carecer del dominio del hecho final. Social, el instigador debe carecer del dominio del hecho, pues si lo tiene, debe pensarse en la figura de la coautoría. Y 5. El inductor debe actuar en forma dolosa para aludir a la exigencia subjetiva, a diferencia de las anteriores, que son objetivas. Aquí nos da esta precisión, que debemos analizar y tomar en consideración en este decreto legislativo. La autoría inmediata es la organización, como señala este inciso segundo del artículo 108C, en la que da la orden. ¿Para qué? Para que mate. Pero la situación es la siguiente, que de acuerdo a la teoría de la autoría inmediata y a la organización encargada de llevar a cabo estos actos delictivos, no hay una comunicación entre
el jefe o el cabecilla o el dirigente con el ejecutor. Porque ahí justamente se señala que esta situación de la ejecución puede ser realizada por cualquier persona perteneciente a la organización, no concretamente a quien se le dio la orden, sino puede ser un tercero. En tanto que en la instigación, allí está el convencimiento, la inducción, es algo directo con la persona encargada de ejecutar el homicidio. Y el encargado de ejecutar el homicidio es quien tiene el dominio del hecho. Situación que la tiene en la autoridad inmediata, la tiene el que da la orden, el que está el hombre de atrás, el dominio de la voluntad, el dominio del hecho. En tanto que aquí en el instigador, el instigado, el inducido, es el que tiene el dominio y el que va a decidir en su momento si ejecuta o no el homicidio. Porque puede, y se presenta en muchas oportunidades, un desistimiento. Porque puede pensar que la suma que le están pagando no es la que corresponde. Ahora, indudablemente que hay en estos momentos sicarios que por 500 o 1000 soles matan a la gente. Hay sentencias en las que le pagaron a un sicario, o a dos sicarios, perdón, para los efectos de que diera muerte a una persona, y le pagaron $100.000. Y en otra sentencia, al sicario le pagaron solamente 300 soles. Entonces, es ahí que la bajeza a que se hace mención en la doctrina respecto a este tipo de homicidios y la peligrosidad, no solamente por parte del mandante, sino más que nada por parte del mandatario, que por X cantidad de dinero no tiene reparos en dar muerte a una persona. Porque el homicidio es el delito medio. El fin es obtener un beneficio económico. La vida, para ellos, ¿qué vale? Le pone un precio, que puede ser ínfimo, o de acuerdo a como el caso que hace mención la Corte Suprema en una sentencia del año 2009, que le pagaron a un fulano $100.000. Es allí que en estos casos, tal como se señala en la doctrina, vemos nosotros como lo que se sanciona no es la cantidad, sino lo que se sanciona es que el mandatario está poniendo un precio para dar muerte a la persona. Y en cuanto a la legislación, a la modificación o a la adición del artículo 108C formulado con este decreto legislativo, la verdad que discrepo en parte, sobre todo cuando se hace mención a esta cláusula abierta, porque da lugar a cualquier tipo de homicidios, en las que basta con que exista un mandante y un mandatario que lo ejecute. El tercer inciso es cuando en la ejecución intervienen dos o más personas. Cuando las víctimas sean dos o más personas. Cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 108, 107, primer párrafo, 108 y 108b del primer párrafo. Allí, pues en realidad se considera como homicidio calificado justamente el que dé la muerte a un ascendiente o descendiente utilizando algún medio que califique la muerte de esta persona como peligroso. También se hace mención el inciso sexto cuando se utiliza arma de guerra. Esto está previsto, arma de guerra, en el decreto legislativo 898, que fue promulgado el 27 de mayo de 1998. Se hace mención a qué clase o cuándo podemos nosotros estar frente a un arma de fuego o armas de guerra. Me dice en el artículo primero,
establece las normas aplicables a las personas que ilegalmente poseen armas, municiones, granadas de guerra, explosivos, etcétera, etcétera. Las personas que se encuentran... y aquí esta situación de la posesión lo dice la tercera disposición complementaria. Por razones de seguridad, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada podrá autorizar a particulares la tenencia de pistolas de tipo MGP 84 mini o similares con capacidad de disparar solo en modalidad de tiro y no en la modalidad de ráfaga o munición calibre 9 milímetros para velo. Es decir, se considera como arma de guerra las armas que disparan utilizando la modalidad de ráfaga, munición calibre 9 milímetros y para velo. La sola utilización de acuerdo a esta modificación que prevé este decreto legislativo es el agravante de cadena perpetua cuando para dar muerte a una persona se utiliza armas de guerra. Vimos nosotros como en algunos casos el de Oropesa muy tranquilamente utilizó una granada y ráfaga de disparo por un arma, una metralleta. Vimos nosotros cómo hace años se dio muerte a la esposa de un congresista para quedarse con las propiedades y falleció también por este atentado la hija, la cantidad de disparos que se efectuaron. Entonces ahí se demuestra en estos actos no solamente la peligrosidad, sino la utilización de armas y sobre todo que en muchas oportunidades personas que son inocentes mueren por no estar en el momento apropiado o no estar en el momento o están en el momento menos apropiado para cuando se producen estos atentados. La verdad que tendríamos mucho sobre todo para ver las diversas ejecutorias que se han dictado sobre este particular por la Corte Suprema y en algunos casos por la Corte Superior, la que se hace esta precisión del homicidio por lucro y que a mi criterio lo único que se ha hecho es dar esta figura autónoma, pero con ciertas situaciones que lejos de darnos la oportunidad de sancionar drásticamente, porque ya existen, estaba en el artículo 108 del Código Penal las sanciones, lo único que le han agregado ya no va a ser la pena mínima de 15 a 25, sino a 25 años. Pero a ello vayamos nosotros a lo siguiente. Fíjense qué es lo que dice la última parte o en lo que respecta a las que los sicarios, autores inmediatos y conspiradores no tienen beneficios penitenciarios. No gozarán de indulto y de amnistía. Pero sin embargo, posteriormente dice, la segunda disposición complementaria otorga el beneficio del 7 por 1. Como si no hay beneficio penitenciario, ¿por qué le dan el 7 por 1? O sea que un condenado a 25 años podría salir con 3 años como beneficio por los del 7 por 1, 3 años y 3 meses. Un condenado a 30 años tiene el beneficio de reducir a 5 años, o sea que saldría a los 25 años. De tal manera de que hay estas incongruencias que encontramos en este decreto legislativo y sobre todo no dicen absolutamente nada sobre la terminación anticipada del proceso, por convicción sincera. El sicario se acoge a la terminación anticipada, se declara culpable y se le puede imponer una pena por debajo del mínimo legal. Echa la ley, echa la trampa. Muchas gracias.